Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en este día viernes 13 de enero. El mes está avanzando y nosotros estamos en este programa de Monseñor Romero y la misión del Evangelio es un programa que tiene esas dos partes precisamente con la finalidad de que conozcamos más a nuestro santo Monseñor Romero. Para los que no son salvadoreños, saben que Monseñor Romero es el salvadoreño más universal. Es la persona que más ha sido conocida y la persona que más es amada, la más amada salvadoreña, la persona más amada. Postulado precisamente al Premio Nobel de la Paz y asesinado en 1980. En esta primera parte vamos a terminar ahora el pensamiento tercero de los tres pensamientos que Monseñor le llamó razones. Si tituló la homilía Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia, entonces él da tres razones. La primera es porque su reino es el reino de Dios. La segunda, porque su misión es la verdad. Y hemos tenido una larga catequesis sobre la verdad. Ayer comenzamos el tema final, las tres razones. La tercera razón, porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Ese es el objetivo de Jesús. Por eso, Cristo Rey es clave y orientación de nuestra historia, porque porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Hoy vamos a terminar este tercer pensamiento o tercera razón, y fíjese que nos vamos a saltar después del tercer pensamiento, que lo va a terminar el día de hoy, Monseñor. Vamos a saltarnos ya a los hechos de la semana, a los hechos de la realidad. Esta es una de las características de Monseñor Romero. Él habla de la realidad y habla como profeta. Yo ayer les decía que precisamente Monseñor merece todavía recibir dos títulos más. Está bien, ya es santo, está bien, ya es bastante. Tardaron 36 años, pero ya es santo, está bien. Pero faltan dos títulos, decíamos, profeta de Dios y doctor de la iglesia. Se los merece Monseñor Romero. Por eso, ahora quiero explicarles esta figura de por qué digo que Monseñor es un profeta de Dios. Ya lo vamos a escuchar cuando esté analizando la realidad. Monseñor hace un análisis de la realidad local y hace un análisis desde la realidad internacional, desde la Iglesia Universal. Un profeta es una persona que conoce la realidad. Por eso el profeta no es el que adivina el futuro. No. El profeta es el que, viendo los acontecimientos, describe en nombre de Dios qué es lo que puede pasar. Este es un verdadero analista de la realidad. Ese es un profeta. Dios le inspira para que comprenda bien la realidad y para que vislumbre qué es lo que va a pasar en el futuro si nosotros, hombres y mujeres, no cambiamos esta realidad. Usted y yo estamos viendo lo que pasa, y si no la cambiamos, va a pasar esto que el profeta menciona. Por eso Monseñor es un profeta de Dios. Monseñor tenía el Espíritu de Dios y él sabía interpretar la realidad actual y sabía vislumbrar qué es lo que podía pasar si seguíamos por el camino equivocado. Por eso Monseñor usó la figura del beduino, el experto en conocer el desierto. Y cuando le disparan, porque el pueblo se cansa, les dice, por aquí, y ellos creían que era por otro lado. Y cuando le disparan, todavía moribundo, extiende la mano diciendo, es por allá, este es el profeta. Pues hoy terminamos el tercer pensamiento, la tercera razón, es porque el objetivo de Jesús es la liberación integral. Y vamos a escuchar ya el inicio del análisis de esa realidad que Monseñor está describiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Homilía del 25 de noviembre de 1979, homilía que hemos estudiado toda la semana y vamos a seguir todavía otros días más estudiando esta homilía
con este gran santo, con este gran profeta, con este gran doctor de la iglesia. Oigamos a Monseñor. Y continúa el Apocalipsis con otra frase genial: nos ha convertido en su reino y ha hecho de nosotros sacerdotes para Dios su Padre. Qué grandiosa la dignidad del cristiano. Nos ha hecho reino. Todos nosotros, si lo seguimos, si creemos en Él, si nos convertimos, somos su reino. Y su reino no tendrá fin. Y nosotros no tendremos fin en ese reino. La gran esperanza está aquí. La gran promoción es esta. Más aún, no solo se contentó con hacernos súbditos de su reino, sino que nos hizo sacerdotes. Es decir, nos compartió la dignidad que el bautismo nos comunica de ser pueblo sacerdotal, y desde nuestro propio papel en el mundo, ser sacerdote, consagran el mundo a Dios. El abogado, el médico, el ingeniero, el gobernante, el ministro, el jornalero, el obrero, la señora del mercado, el estudiante, todas las categorías humanas, cuando se vive esta belleza de la redención que llevo por mi bautismo y mi dignidad de pueblo sacerdotal, estoy consagrando a Dios este oficio, esta clientela, este trabajo. Esta sería la teología más profunda para limpiar a nuestra patria de tanta podredumbre con que la han manchado los malos gobernantes y los malos servidores. Qué distinto fuera El Salvador, no estuviéramos viviendo esta crisis si de veras hubiéramos compartido esta gran enseñanza de Cristo Rey, que nos ha hecho a todos los salvadoreños reino de Dios, pueblo sacerdotal, para dignificar nuestra vida, nuestro hogar, para no traicionar a la esposa, para no tener hijos fuera del hogar, para respetar a la mujer, para hacerse respetar en su gran labor de fecundidad, para no hacer de la vida un prostíbulo, para no hacer de la vida un latrocinio, para no hacer de la vida una fuente de pecado, sino la redención que nos dignifica para santificar esta vida que Dios ha dado y que es buena, pero que nosotros pecados. Seamos dignos de esta grandeza, porque la fiesta de Cristo Rey no es venir a dar a Cristo una felicitación porque Él es Rey, sino que es venir a decir: Señor, tu reinado me complica tremendamente. Yo también soy miembro de esa responsabilidad tuya, y en el mundo tengo yo también que hacerte reinar. Por eso yo les invito a que reflexionemos un poquito en la realidad de nuestra iglesia. Lo que hemos hecho esta semana corresponde perfectamente a estos designios de Dios que quiso hacer su iglesia como germen de su reino. El próximo sábado comienza en Santiago de María la fiesta jubilar. La misa principal va a ser el domingo 2, de hoy en 8, a las 10 de la mañana. Los que puedan pues ir a unirse en comunión con aquella hermana diócesis, sin duda que harán un buen acto. El miércoles de esta semana será el aniversario de la muerte del padre Ernesto Barrera, y lo vamos a celebrar con una misa en la parroquia de San Sebastián a las 6 de la tarde. En el arzobispado ha habido reuniones procurando precisamente la vivificación de nuestra iglesia. En el Consejo de Pastoral hemos visto cuánta vida de iglesia hay en las diversas vicarías, y en el Senado Presbiteral hemos descubierto también la fidelidad de tantos sacerdotes a su ministerio y a ser ministros del verdadero reino de Cristo. En las visitas que he hecho a Soyapango, a la parroquia de Santo Tomás en el Cantón El Carmen, esta noche a mexicanos en la parroquia de San Francisco, y hoy también en la confirmación que a las 11 se tendrá en la Iglesia del Corazón de María, vamos viendo esas comunidades
cómo florecen en estas convicciones cristianas. Y a propósito de confirmaciones, oí un comentario muy malintencionado de que en la arquidiócesis ya no hay confirmaciones y por eso se van a confirmar a otras diócesis. Este es un malentendido, un perverso malentendido, porque lo que queremos es que la exhiba con el suficiente conocimiento a niños que ya se dan cuenta. Si alguna persona no quiere entrar por esta exigencia pastoral que no es mía, sino de la renovación de la iglesia, pues no colabora y no le hace un bien a su criatura confirmándola chiquita, porque no se dará cuenta de lo que ha recibido. Cada párroco, cada vicaría está preparando los días y fiestas de confirmación. Procuren informarse pues en sus propias parroquias, pero nadie diga que ya no hay confirmaciones en San Salvador. Las hay en forma más ordenada y más fecunda. Solo los que no quieran colaborar, pues se cerrarán a estas renovaciones de la iglesia. Una revista de la arquidiócesis que se llama Búsqueda ha sido reeditada porque ahí está toda la catequesis de la confirmación. Quienes quieran tener pues conocimientos profundos de este sacramento pueden leerlo en esa revista Búsqueda. En la vicaría de Chalatenango se está haciendo un esfuerzo muy original y es la preparación de vocaciones tardías. Muchachos que ya han avanzado en su edad y que sienten el llamado del sacerdocio y no tuvieron la oportunidad de la escuela o del colegio, se les está dando allá cursos preparatorios y veremos, el Señor nos inspirará cómo preparar estos hombres para el sacerdocio. También en este sentido me alegro de la convivencia juvenil que se tuvo en el Seminario San José de la Montaña, donde cerca de 25 muchachos han pedido ya bachilleres entrar al seminario. Son muchachos que vienen de los diversos colegios, no precisamente del seminario. A este propósito yo recibí de Tepecoyo un telegrama muy animado. Dar un sacerdote para el servicio de la iglesia tiene más valor que obsequiar miles de vasos sagrados para el templo. Deseamos éxitos, convivencia vocacional y ofrecemos sacrificios y oraciones unidos siempre a usted hoy y siempre. Conjunto Cristo Joven y Coro Medalla Milagrosa. También he tenido la dicha de participar en una convivencia de movimiento catecumenal en el Instituto Rinaldi, donde hay grupos de esta arquidiócesis y de Santiago de María. Y he expresado la esperanza de hombres y mujeres que se dediquen a la catequesis en nuestra pastoral. Quiero corregir la obra de la Divina Providencia. Compró su terreno en Santa Tecla, 4 manzanas, por el precio de 525,000 colones. El producto de la venta de varas es de 300,000 colones. Por tanto, se debe y ya se está recogiendo la cantidad de 225,000 colones. Quiero también decirles que el terreno en que está el Hospital de la Divina Providencia tiene litigios de linderos, pero esperamos que se han de arreglar las cosas inteligentemente, como lo iremos informando en lo sucesivo. Quiero también agradecer y felicitar a UCA Editores, porque ya salió el documento de Puebla. Esperamos que el precio ha de ser muy popular, porque esa fue la finalidad, a fin de que todos puedan tener en sus hogares ese bonito documento de pastoral de América Latina que se escribió en Puebla en la reunión de obispos. Comenzarán mañana su tanda de ejercicios espirituales las religiosas que trabajan en parroquias y pueblos. Les pido oraciones para que cada día sean mejores instrumentos de la misericordia de Dios en tantos pueblos sin sacerdotes o donde colaboran con sus párrocos. Habiendo ya escuchado a Monseñor Romero, estoy seguro que vamos aprendiendo. Para los que tal vez primera vez que escuchan a Monseñor Romero,
ya estamos comprendiendo por qué Monseñor Romero es un santo. Sí, ya lo reconoció la Iglesia como santo, pero también es un profeta de Dios y también es un doctor de la Iglesia. La enseñanza que Monseñor da tiene fundamento bíblico, tiene fundamento en la tradición, con T mayúscula, no T chiquita, y tiene fundamento en el magisterio de la Iglesia. Constantemente Monseñor está citando textos de la tradición, cuando cita un santo, una santa, algún escrito de los primeros cristianos, eso es la tradición, y cuando cita al concilio, cuando cita alguna encíclica del Papa, está citando el magisterio de la Iglesia. En la segunda parte, como nos toca reflexionar sobre la palabra de Dios, hoy vamos a continuar con la carta a los Hebreos. Hoy damos el salto al capítulo 4, versículos del 1 al 5 y el versículo 11. Cuando termine de leer este trozo de la carta a los Hebreos, quiero detenerme un poquito sobre cómo y qué es esa carta a los Hebreos, porque podemos equivocarnos. Y yo estoy seguro de que no estamos familiarizados con estudios como lo que yo estoy intentando hacer en este programa, este canal de YouTube, Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Tal vez no todos estamos acostumbrados a escudriñar así los textos. Yo quiero que nos vayamos metiendo cada vez más. Todos estamos aprendiendo, yo también aprendo, porque no soy ningún maestro. Sí estudié, pues, pero no me hace ningún maestro el haber estudiado. Si yo no practico, si yo no me mantengo permanentemente aprendiendo, dejo de ser el maestro, dejo de ser el alumno, dejo de ser el amigo, el pastor, dejo de ser el sacerdote. Tengo que estar permanentemente estudiando. Por eso les digo, aprendemos todos y todas. Hebreos 4, del 1 al 5 y versículo 11 dice lo siguiente: Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos. Pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos dicho que la carta a los Hebreos es una carta que no se puede decir que el autor sea San Pablo. Hay algunas generalidades que yo quisiera aprovechar para mencionar, precisamente porque esta carta que estamos leyendo el día de hoy, este segmento de la carta a los Hebreos que estamos leyendo hoy, amerita que expliquemos muy bien qué es esa carta de los Hebreos. Primero, más que carta, se puede reconocer esta carta, que no es carta, ¿verdad? Se puede reconocer como una homilía. La palabra más adecuada podría ser un tratado. Alguien que escribe con una delicadeza de escritor. No cualquiera tiene esa habilidad. Yo digo que carta la puede hacer cualquiera. Puede equivocarse en algunas cosas, pero sigue siendo una carta. Pero esto que llamamos carta a los Hebreos, que es más una homilía o más un tratado, algún estudio formal, entonces no tiene las características de una carta, sino más bien de una homilía. ¿Por qué? Porque tiene una oratoria, le llaman los estudiosos, elegante, lúcida, bonita, una oratoria bien preparada. Tiene llamados de atención, tiene el
cuidado de orientar a alguien, una carta puede tener una intención particular, ¿verdad? Me preocupa esto, etcétera. Pero aquí, esta llamada carta a los hebreos, que puede ser llamada una homilía o un tratado a los hebreos, tiene esa característica. Segunda cosa, hemos dicho que la carta en un tiempo se creyó que era una carta de Pablo, en este caso un tratado, una homilía de Pablo. Se puede reconocer que más que de Pablo puede ser un discípulo de Pablo. Aquí tenemos que ver también la fecha de composición. Es posible, algunos estudiosos creen que sucedió, se escribió antes del año 70. Para los que no están familiarizados con las fechas, el año 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén y todo Jerusalén. Entonces, como esta carta no hace, o este tratado, esta homilía, no hace referencia a esa destrucción, algunos le apuestan a que fue antes del año 70. Otros lo ponen también en el año 95, cuando ya estaba todo prácticamente acabado. O sea, ya habían destruido Jerusalén y ya los habían expulsado de la sinagoga. Pero la comunidad está siendo perseguida por el Imperio Romano, que esto lo describe muy bien el libro del Apocalipsis. Por eso se reconoce que esta carta es citada por San Clemente de Alejandría. O sea, ya es un ambiente de no hay Jerusalén, ya no estamos en la sinagoga, ahora estamos en otro ambiente. Ahora hay una persecución directa del Imperio Romano. Por eso la carta tiene también esa finalidad de animar a la comunidad que está con la tendencia, ¿verdad? El peligro. Por eso la carta se llama a los hebreos. Recuerda, habíamos dicho que hebreos es el nombre original del pueblo de Israel, porque hay una tendencia a querer regresar al culto judío. Y les dice el autor de esta carta, de esta homilía, de este tratado, les dice, no vale la pena volver ahí. Tenemos una fuente principal que es Jesucristo. Hay unos temas en esta carta que más adelante lo vamos a ir tocando, que tiene que ver con el sacerdocio. A Jesucristo se le presenta como el sacerdote. Cuando estamos hablando de un sacerdocio de Cristo, se le puede comparar con el de Melquisedec. Se le puede comparar con el sacerdocio del sumo sacerdote. Pero más que esto, el sacerdocio de Cristo tiene que ver con un sacerdocio nuevo, porque hay una alianza nueva. Entonces, al leer esta carta, este documento, este tratado que estamos meditando hoy en este capítulo 4, fíjese usted que estamos hablando de un escrito que pretende precisamente decirle al pueblo que lo está leyendo, en este caso nosotros, ustedes y yo, estamos leyendo esta carta a los hebreos. La carta o el tratado, la homilía, está tratando de decir, no sean como el pueblo de Israel, duro de corazón, terco, que no quiso aprender y por lo tanto no entrarán en su descanso. Ustedes, el nuevo pueblo de Israel, preocúpense de hacer la voluntad de Dios para entrar en su descanso. Vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos ya en el capítulo 2. Ayer terminamos el capítulo 1. Este programa tiene esa preocupación de ir paulatinamente, texto por texto, ¿verdad? Vamos según lo que manda la iglesia. Ya comenzamos el estudio de Marcos y cuando terminemos Marcos vamos a volver a estudiar a Mateo y después de Mateo estudiamos Lucas, etc. Así es el método en la iglesia. Marcos 2, del 1 al 12, dice lo siguiente. Después de unos días volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4. Y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados unos letrados que discurrían en su interior. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y camine? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero que hagamos una comparación con los otros textos en esto que le podemos llamar referencias evangélicas, referencias del Evangelio. Cuando estamos leyendo a Marcos, que pretende que el pagano, el que no ha nacido en el mundo hebreo, el que no es de las 12 tribus, el que no es de Israel, ni del reino del norte, ni del reino del sur, el que no es israelita, comprenda que Jesús viene a cambiar esta historia. Un nuevo tiempo comienza. Esta es la intención del Evangelio de Marcos. Fíjese que Marcos el ambiente lo ubica en Cafarnaúm. Después de unos días volvió a Cafarnaúm. No dice qué día es. Y están en una casa, no están en una sinagoga. Estaban en casa. Mateo, para que sigamos las referencias, Mateo plantea lo siguiente: Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Marcos dice Cafarnaúm, y aquí pone a su ciudad como si Jesús es de Cafarnaúm, cuando Jesús sabemos que es de Nazaret, de Galilea, pero hace esa referencia. En la parte final de esta perícopa, según Mateo en el capítulo 9, dice: la multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Autoridad a los hombres. Mateo tiene la intención de que Jesús sea reconocido como el nuevo Moisés y a la iglesia como el nuevo Israel. O sea, este poder está dado a los hombres. Lucas, diferente de Mateo y de Marcos, dice: un día estaba enseñando. Un día indeterminado, Lucas estaba enseñando. Y entre los asistentes, no dice que sea casa, no dice que sea sábado, no dice que sea sinagoga. Un día estaba enseñando. Esto es importante en el Evangelio de Lucas. Fíjese que cuando Lucas termina esta perícopa, dice: hoy hemos visto cosas increíbles. Yo quiero que de estos tres que son los comparables, los tres evangelios sinópticos, hemos leído Marcos, hemos referenciado a Mateo y a Lucas. En estos tres hay un detalle importante. Hay un enfermo, un paralítico, que necesita sanarse. Por eso los que tienen fe son los que lo llevan en la camilla. Y como los tres evangelios sinópticos presuponen que debe haber fe para que surja un milagro. Esto es lo común, lo idéntico de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Si no hay fe, no hay milagro. ¿De quién era la fe? ¿Del paralítico o de los que lo llevaban? Esto les quiero aclarar: este programa no es en absoluto ni proselitista, ni fundamentalista, ni pro-Israel. Aquí somos críticos de esos tres factores. No somos fundamentalistas. No me interesa que usted sea de mi religión, de mi iglesia. No me interesa, no es esa la finalidad.
Segundo, no somos fundamentalistas. No creemos que porque el texto así dice, así fue. No somos fundamentalistas. Y tercero, no somos pro Israel. Quiero que veamos esto como estudio, no como fundamentalismo ni como proselitismo. Cuando los hermanos en algunas iglesias evangélicas dicen que cada uno debe reconocer que Jesús es su Señor para ser salvo, aquí hay una contradicción. El paralítico es paralítico, no es mudo. El paralítico pudo decir, Señor, cúrame, como el leproso de ayer. No. Jesús, viendo la fe de los que lo llevaron, viendo la fe, lo curó. Esto es lo común de los 3 evangelios sinópticos. Pero hoy tengo una novedad para usted. Una novedad porque comparamos los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como evangelios sinópticos. Por eso se llaman sinópticos, porque se pueden comparar. Pero fíjese que hay una referencia en Juan 5. Y con esto voy a terminar la reflexión del día de hoy. Juan 5, los versículos del 1 hasta el 15. No lo voy a leer porque solo quiero hacer la referencia. Como no hay una escena en una casa, en una sinagoga, en un día sábado o en un día cualquiera, la referencia que se hace es aquel paralítico que está en la piscina de Betesda. Usted la recuerda. Hay un paralítico ahí, lleva 30 y tantos años, ahí pegado a la piscina de Betesda, y ellos tenían la tradición que de vez en cuando aparecía un ángel y movía el agua, y el primero que tocaba esa agua quedaba sanado. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas a agitar el agua se sanaba de cualquier enfermedad que padeciera. Y Jesús mira a ese paralítico y le dice, ¿quieres sanarte? Yo quiero que cotejemos los 3 evangelios sinópticos con este evangelio de Juan. En Juan no necesita la fe para hacer el milagro. Esto quiero que lo aprendamos para los que no lo sabían, que lo recordemos para los que ya lo sabíamos. ¿Quieres sanarte? Le contestó el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Le dice Jesús, levántate, toma tu camilla y camina. Levántate, toma tu camilla y camina. Como estamos hablando de un paralítico, tenemos que ver allá en los sinópticos, Jesús les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete. Este paralítico en el evangelio de Juan, que es lo más parecido a los 3 evangelios sinópticos, un paralítico, en este caso, él no fue llevado por 4 y ni lo metieron por el techo, no, él está en una situación deseando ser sanado, pero no tiene ayuda y tampoco tiene fe. El desenlace de esta perícopa es que él toma su camilla y empieza a caminar. Los fariseos le dicen, hoy es sábado, no puedes andar cargando tu camilla. Y le dice él, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. ¿Y quién es? Él no sabe quién es. Más adelante se da cuenta, le dice Jesús, ya estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Entonces él, y termina el evangelio de Juan así, el hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Me quedo con esta enseñanza de este día, que sabemos cómo comparar los 3 evangelios sinópticos entre ellos y cómo comparar a los sinópticos con el evangelio de Juan. En los sinópticos, para que haya milagro tiene que haber fe. En Juan, no. El milagro se hace para que haya fe. Sigamos compartiendo, sigamos estudiando, sigamos en este canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio, sigamos aprendiendo, sigamos con toda la paciencia aprendiendo de Monseñor Romero y aprendiendo de estas reflexiones. Bendiciones para todos y para todas.